Continuamos con la segunda jornada de actualización en comercio internacional. El día de hoy tenemos un ponente de lujo. Desde España nos acompaña Guillermo Rivas Plata, quien es secretario de la Asociación Española de Profesionales en Comercio Exterior, director de ACOSER Responde y Natura ACOSER, es máster en comercio internacional y gestor y asesor en estas áreas. Nos tratará el tema acerca del tratamiento de la importación de los equipos de protección individual hacia la Unión Europea. Bienvenido, Guillermo, y el tiempo es todo suyo. Bueno, buenos días, Joana, ¿qué tal estás? Gracias a todas las personas de Perfil Aduanero por esta invitación a estas segundas jornadas de comercio internacional que se están desarrollando a lo largo de esta semana. Gracias a todos los asistentes que estáis siguiendo esta sesión y las sesiones de estos excelentes compañeros y profesionales de diferentes países que estáis teniendo la oportunidad de escuchar. Y Joana, la verdad es que, como te dije en su momento, muy agradecido, gracias por haberme dado la entrada. Y bueno, vamos a tocar uno de los temas que en estos momentos sigue siendo curiosamente desconocido para muchos de los exportadores latinoamericanos que intentan trabajar con el mercado europeo. Obviamente estamos hablando de aquellos operadores exportadores que tienen menos experiencia, ¿verdad? Es decir, o que por norma general supeditan todo el procedimiento de exportación a hacer un trabajo muy clásico, que es el de ponerse en contacto con su entidad u organismo de promoción de actividades de comercio exterior, la que corresponda en su país, intentar apuntarse a unas ferias o a unas misiones comerciales con una formación, con unos preestudios que se nos facilitan y que, bueno, pues con eso se montan una serie de agendas en los diferentes países de la Unión Europea. Lo normal, hacer un viaje y en ese viaje, pues tener, ¿verdad?, pues un encuentro con supuestos compradores o interesados en nuestra actividad, en lo que estamos ofreciendo desde cada uno de nuestros países, desde cada una de nuestras empresas. La realidad en muchas ocasiones es que después de realizados estos viajes, nos encontramos que estas empresas que tienen tal vez estas menos experiencias o tienen esta forma más rutinaria de trabajar con el mercado europeo, nos solemos encontrar que su impacto es muy bajo, muy bajo. Cuando decimos muy bajo es, bueno, sí hay alguien que les dice que tiene cierto interés, cierta inquietud, a lo mejor empiezan a ver algunos mails, algunas llamadas telefónicas, pero poco más. Algún envío, alguna muestra. Y por norma general, una de las cuestiones más habituales, que suele ser como lo que nosotros llamamos el primer tapón, el primer freno, de todas estas primeras personas que han puesto mucha de su inquietud y mucho de su interés en poder lanzarse hacia el mercado europeo, radica en que de repente se les empieza a pedir mucho papel, mucha documentación, mucho estar dado de alta en determinadas instituciones u organismos o mucho acreditar o avalar, bueno, pues determinados cumplimientos de normas que si no se tienen y además se ajustan al formato europeo, directamente no va a haber ningún tipo de interés en poder, bueno, pues desarrollar finalmente algún tipo de operación, como siempre decimos en ACOCEX, salvando la situación de que haya una situación muy especial en el mercado, de una muy clara necesidad o una muy clara demanda de un producto y que además de la situación de que haya un precio excepcional dentro de la mercancía. Pero ni las grandes comercializadoras, ni las grandes distribuidoras, ni los grandes almacenes, ni las grandes superficies, ni las grandes cadenas de distribución, por norma general, se van a implicar en esos productos, salvo que realmente haya habido un test y unas relaciones profesionales y sobre todo se denote, se demuestre que por parte del ofertante hay un claro conocimiento de lo que la Unión Europea les pide. Y con lo que les acabo de decir,
pues muchas veces no es suficiente, aunque luego solemos apostar por una segunda opción, que suele ser la del recurso del operador logístico, al que, pensando que siendo él el que tiene que mover la mercancía desde cualquiera de sus países, Venezuela, Panamá, República Dominicana, México, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, me estaré dejando varios, seguramente Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Belice, Haití, en fin, espero no haberme dejado ninguno. Piensa que como habitualmente están moviendo las mercancías en tráfico aéreo y en tráfico marítimo, pues obviamente tienen conocimiento de lo que hay que presentar, lo que hay que proponer para, bueno, pues hacer esas ofertas y en el mejor de los casos, admitida una oferta, realizar un envío. Y volvemos una vez más a las sorpresas de que no siempre es así, de que los operadores logísticos, el que tengan una rutina reestablecida no significa que tengan un conocimiento pleno y total sobre lo que indica o marca la legislación, la normativa o incluso los elementos de precontrol aduanero que pueden afectar a determinadas mercancías dentro del marco europeo, partiendo de que luego las aduanas europeas, aunque nos movemos dentro de un contexto común, lo que ahora veremos en el texto compartido, nos encontremos con la gran sorpresa de que al final esto no es así, es decir, que tenemos pequeños desvíos, pequeñas formas o procedimientos de realizar la importación algo distintos, pues nos encontramos que en un alto porcentaje de las ocasiones las mercancías no viajan porque los tiempos se alargan demasiado hasta que se prepara la documentación, se prepara esa supuesta oferta, y en muchas otras ocasiones cuando supuestamente se envía esto después de haber hablado en sus países con supuestos expertos profesionales o rutinarios, es decir, entidades que están habituadas a realizar o a tener información de comercio internacional, llegan las sorpresas de que llegada a la aduana de destino, en la aduana de destino, pues nos encontramos con un problema bastante serio, que es que las mercancías se paralizan y dependiendo del tipo de producto que ustedes suelen ofrecernos, sobre todo cuando estamos hablando con mercancías que tienen valores de control de temperatura, valores de ciclos de vida cortos o valores de productos que tienen que estar sometidos a controles muy especiales por parte de la administración, lo normal es que ni tan siquiera nos permitan hacer casi un almacenamiento, sino prácticamente se genere un automático rechazo o retorno de la mercancía, donde habitualmente ustedes suelen, a través del operador logístico, dejar depositada o situada la mercancía en zonas logísticas donde se les está generando costes continuados y que luego, al final, casi siempre vamos a tener que devolver la mercancía a nuestros países de origen. O hacer una pequeña, bueno, desviación o acción paralela a lo que dice la legislación, porque ese es el truco, porque encontré a alguien que me ayudaba porque lo sabía hacer, porque al final, eso normalmente suele ser después de 2 o 3 meses, dinero extra que están pagando, donde alguno de ustedes pues a lo mejor tienen la suerte de que haciendo esta otra línea paralela se les permite la importación de la mercancía, pero no tenemos en cuenta de que la Administración Europea tiene postcontroles, tanto aduaneros como fiscales, y por lo tanto podrían, en un cierto tiempo posterior a haber salvado la operación, pedirles o exigirles pruebas demostrativas de que efectivamente estaban cumpliendo con todos los protocolos y a sorpresa vienen las sanciones a posteriori. Así que en los minutos que tenemos por delante para poder
tocar esta situación tan especial que es el cómo superar una aduana en la Unión Europea y en especial en esta situación de pandemia mundial, sobre todo en el caso de España, que es donde yo radico, que además es un país que se encuentra en una situación gubernamental especial que llamamos el estado de alerta, por el que se ha generado un confinamiento de la población que empieza a través de unas líneas de fases a un proceso de desescalada, es decir, de la vuelta a una cierta normalidad al mundo social, al mundo deportivo, al principal es al mundo laboral, y donde dentro de este proceso de confinamiento, dentro de este estado de alerta, se han definido en el mercado español qué empresas, con qué actividades y con qué servicios se han considerado de carácter esencial, por lo tanto, sus trabajadores a través de teletrabajo o de forma presencial han tenido que seguir realizando las acciones profesionales de su día a día, pero muchos otros sectores de la actividad que pueden generar demanda de productos, pues lógicamente se les ha puesto como no esenciales y al no ser esenciales, pues no se ha permitido que los trabajadores puedan acudir a sus empresas o a sus centros de trabajo y que por lo tanto, bueno, pues intentaran llevar adelante su trabajo vía teletrabajo. Bueno, dentro de esta situación especial, por lo tanto, de superar la aduana y con esta situación especial que tenemos en España, veremos qué es lo que está pasando, pues como les está pasando a ustedes ahora en sus países, en esta pandemia, con los protocolos y los procedimientos de importación de estos productos que consideramos como o material sanitario, o material médico-quirúrgico, o material de protección individual, las que conocemos como, con las siglas habitualmente de EPI, EPIs, dentro de los diferentes mercados, ¿verdad? Es decir, aquellos productos que las empresas o los particulares podemos utilizar siendo iguales que los productos de farmacia, médicos o sanitarios, pero que les estamos dando un uso particular y no un uso dentro de una zona sanitaria o una zona médica o una zona hospitalaria. Por ejemplo, los guantes, mascarillas, batas, gafas, calzas, en fin, una gran cantidad de productos que hay. Bueno, pues mi nombre, después de esta breve, larga introducción, mi nombre es Guillermo Rivas Plata. Yo soy secretario general de la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Es la única asociación en España y casi en la Unión Europea que de forma privada, pero siempre muy paralela a las administraciones españolas y comunitarias, lo que hacen es vigilar, supervisar, estar en contacto con el mundo profesional del comercio internacional, del comercio exterior, de la internacionalización, organismos, entidades y profesionales en cualquiera de sus facetas, agentes despachantes, bancos y sus operativos bancarios, aseguradoras y sus operativos bancarios, administración tributaria, administración aduanera y sus funcionarios, abogados, fiscalistas, gestores, asesores, consultores de comercio exterior, responsables de exportación, gestores de compra, personal que trabaja en departamentos de internacionalización, operativos, administrativos, técnicos, logísticos, supply chain, es decir, todos los que de alguna forma en cada uno de sus países, en el nuestro en España, bueno, pues tienen que ver o tienen que participar o tienen que trabajar en alguna actividad de comercio internacional. Y ACOFEX lo que hace desde hace ya más de 15 años es precisamente el que a través de personas como yo, que llevamos un cierto recorrido ya en esta vida profesional, con negocios propios donde exportamos e importamos, además de asesorar y gestionar a otros profesionales, a ustedes o a otras estructuras en acciones muy técnicas o menos técnicas de comercio exterior, lo que hacemos es
estar informando continuamente al mercado de toda aquella legislación que nos afecta, que nos compete y que nos obliga a poder realizar una prestación de servicios o de actividades cumpliendo con una norma, pero sobre todo con el cumplimiento de una norma vigente y actual. Al mismo tiempo, dentro de ACOCEX, dirijo uno de los programas, bueno, pues que en España y desde este año en sus países en Latinoamérica, espero que empiecen a poderlos utilizar ustedes, que se llama este programa ACOCEX Responde. Es una pequeña tarifa, es una tarifa plana, lo que hoy se conoce en el mundo como tarifas planas, por el que, sobre todo, muchos de ustedes que tienen interés en poder exportar a la Unión Europea o que quieren hacer las primeras consultas a alguien para que les digan si realmente están en el cumplimiento o no, o si su propuesta tiene un cierto sentido o no en lo que la Unión Europea quiere realizar, pues puedan tener un interlocutor con una tarifa básica plana donde la pagan una sola vez al año. Les invito a que vean nuestra página web www.acocex.es y en servicios vean el programa ACOCEX Responden, verán que es muy barato. Puedan acceder a través de consultas diarias a la red de profesionales que tenemos dentro de la asociación, que es la principal red que hay en España y que además de ella se surte muchas veces la administración española en sus propios servicios e incluso las representaciones oficiales de sus países en España suelen tener muchas de las personas que están aquí dentro de la asociación para ayudarles a ustedes. Pues qué mejor que tener la fuente primaria, la fuente principal a la cual ustedes puedan consultar y tener siempre respuestas pues veraces, correctas con respecto a lo que ustedes tienen que hacer. Llevo dirigiendo este programa desde el año 2016, que es el año de su creación, y por tanto con una gran responsabilidad, teniendo que tocar muchísimas de las incidencias y muchísimas de las situaciones que se plantean dentro del contexto internacional. Como se lo dije a Joana, estaré encantado tras esta sesión de que puedan ustedes disponer tanto de mi email como de mi teléfono, que aparecerán al final de la presentación, que vamos a empezar a compartir ahora mismo, en la que ustedes, si quieren empezar, por lo menos a hacer unas primeras consultas, estaré encantado de poderles atender. Si ahora en el directo podemos, tras la acción, contestar algunas de las preguntas que puedan surgir de la documentación que les habrán hecho llegar o les estarán haciendo llegar o de lo que están viendo ahora mismo, pues encantado, y si no, pues a posteriori les intentaré ayudar. Y si obviamente vamos a dar un poquito más de paso, pues les invito a que obviamente tengan en cuenta ACOCEX Responde como su punto de referencia si queremos hacer las cosas de una forma ordenada y sobre todo eficiente dentro de la Unión. Estoy compartiendo pantalla con ustedes, por lo tanto, a partir de ahora yo apareceré en pequeñito, en un espacio, porque vamos a empezar a ver una presentación y vamos a empezar a jugar con documentación, ¿vale? Dentro del tiempo que disponemos y tenemos. Muy bien. Lo primero que quiero tener es la certeza de que estoy compartiendo con ustedes la pantalla. Ahí. Vale. En este formato, voy a intentar hacer en formato grande para que ustedes la puedan ver. Vamos a ver si me deja el sistema Zoom. Hacerlo, perfecto. Como ustedes están viendo, vamos a jugar con una presentación. Yo voy a estar entrando y saliendo dentro de ella y voy a ir accediendo al mismo tiempo a diferentes archivos que yo ya tengo abiertas y que también les he facilitado, archivos en formato PDF que podremos ir chequeando en las diferentes fases de la exposición, como en algunas de las páginas web que en su momento podemos entrar a ver, a observar o a trabajar para, bueno, pues de alguna forma validar o certificar lo que les estoy contando desde España dentro de este contexto del proceso de importación, la superación del proceso aduanero y es en especial para aquellos productos sanitarios o aquellos productos EPIs en esta situación de pandemia especial que tenemos. En esta primera parte, yo he dividido la sesión en dos partes. La primera es una parte más bien general, donde les voy a hablar un poco de cómo es nuestra aduana.
de lo que van a tener que tener en cuenta, a pequeños aspectos que deben de tener ustedes en cuenta, estén en sus países. Yo ahora lo he preparado específicamente para Venezuela en una transparencia, pero la ampliamos para el resto del marco latinoamericano. En el caso de que queramos llegar a la Unión Europea, y desde ahí una segunda parte en la que ya nos centraremos especialmente de forma técnica en qué ocurre si tenemos que traer luego estos productos dentro de nuestro territorio para que a su vez puedan tener ustedes un marco de referencia de lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos pidiendo, de lo que a ustedes les pueden estar pidiendo en sus países latinoamericanos, y ustedes a lo mejor deberán de exigir o deberían de intentar exigir por seguir un poco el marco de los dos grandes mercados que en el mundo en estos momentos de alguna forma están imponiendo su normativa, su legislación, para que todos estos productos sanitarios, pero sobre todo los productos EPIs, puedan tener una certificación que de cara a la importación avale el que cumple el fabricante con unos reglamentos, con unos requisitos determinados que hacen que ese producto que ustedes van a importar no sea un producto no válido o incluso sea una falsificación, a la que estamos la mayoría de nosotros expuestos. Lamentablemente, el mundo de las falsificaciones existe, es muy difícil de controlar, aun trabajando con grandes compañías y aun siendo, por ejemplo, administración estatal o administración regional la que realiza las compras directa o indirectamente a través de traders, a través de brokers, donde nos podemos encontrar que algunas veces el producto viene bien etiquetado, viene bien envasado, viene bien empacado, pero la sorpresa es que tras hacer luego una analítica del producto en sus países, pues nos encontramos que la realidad es que no cumple con las normas mínimas que en cada uno de sus mercados, pues sus mercados exige u obliga. Dentro de esta semana, por lo tanto, soy uno más de los diferentes ponentes que están dentro de este gran grupo de profesionales en los que les estamos contando aspectos de actualización de comercio internacional. Mi nombre es Guillermo Rivas Plata, en la parte española. Y comenzamos con esta primera parte de generalidades que nos lleva del punto 1 al punto 4. Veremos el marco regulatorio, un concepto de regla de origen muy importante para todos ustedes, las normas, procedimientos, restricciones para las operaciones aduaneras, y luego aspectos operativos estándares que tienen ustedes que conocer, que tienen que prepararse a ellos si no quieren tener problemas de cara al importe. Y luego sí una segunda parte, como les he explicado, donde ya veremos esos procedimientos de importación de esos productos sanitarios o EPIs en base al COVID. Lo primero que tienen ustedes que saber es que la Unión Europea cambia toda su política aduanera en el año 2019. Desde el 1 de octubre del año 19, la Unión Europea implementa lo que denominamos el sistema centralizado aduanero, por el que se intentan agilizar determinados tipos de despachos, la mayoría de los despachos aduaneros, porque todo está telematizado. Es decir, todo funciona de forma informática. Dicho de otra forma más sencilla, el exportador deberá de adelantar la documentación en formato PDF, tanto la suya como la que les pidan sus autorizaciones estatales, regionales o locales. Aquella documentación que le expidan sus operadores terceros, con los elementos de certificación. Aquí en la Unión Europea manejamos los certificados digitales y las firmas digitales. En muchos de sus países hacen ustedes lo mismo. Haciendo válidos esos documentos, mandándonoslos para que nosotros podamos, como importadores, o obtener un permiso o informar a la administración de que vamos a hacer una operación, o simplemente, cuando llegue el momento de pasar a la aduana de importación, presentarlos. Pero los vamos a presentar de forma telemática, es decir, a través de un software de gestión
que funciona y corre con la administración. Seguro que a ustedes les suena el sistema Sidunea o el sistema Rosalía o el sistema EDIFAT. El sistema Rosalía y Sidunea se manejan de forma muy activa en Latinoamérica y el sistema EDIFAT en la Unión Europea. En el fondo es lo mismo, puesto que es un lenguaje que permite que toda la documentación que vamos a generar quede encriptada a través de los programas informáticos que ustedes manejan y que el software desde el cual las generamos nos dé esa opción para que a la hora de poderlo enviar, esos corredores informáticos que van a recibir esa documentación en un sistema de seguridad reciban esos contenidos o bien porque reciben imagen o bien porque reciben documentación PDF habitualmente firmada o certificada o bien reciben una comunicación telemática desde el software de un emisor, el importador o su representante o un tercero del importador, a la administración que tiene que intervenir para realizar un procedimiento de importación. Llámesele el prepaso aduanero, la prepreparación aduanera, la preinspección aduanera o el momento del despacho aduanero o el momento de la liberación de una mercancía de la aduana europea o española. Por lo tanto, todo nuestro procedimiento aduanero ha cambiado. Y el hecho de que haya cambiado, pues implica que cuando ustedes se plantean proponer algo a la Unión Europea es muy importante preguntarle, por ejemplo, a sus entidades oficiales si están adaptadas a los sistemas europeos, si la documentación que tienen que emitir está reconocida en su certificación sobre los procesos europeos. Y cuando trabajen con los operadores logísticos, lo mismo. Tienen que plantearles y preguntarles si ellos en sus países de origen, Ecuador, Venezuela, Honduras, Bolivia, Perú, va a ser válido en el mercado destino, porque no se olviden de algo, siempre los operadores del transporte actúan con los denominados sus representados en otros países del mundo. Y estos otros representados no siempre es la misma empresa que ustedes contratan, sino es una subcontrata que realiza y que luego se lo van a vender a ustedes dentro de un grupo, dentro de una marca muy bonita, pero que en el fondo muchas veces se actúa y se trabaja con protocolos y procedimientos distintos. Pues hay que preguntarles si ese que tienen en destino, sea propio, sea representado, tiene software o tiene mecanismos de comunicación, gestión, reacción suficientes para que, o bien en nombre de ustedes, o bien en nombre del importador, ustedes puedan tener la certeza y la seguridad de que todo el esfuerzo que ustedes han tenido que realizar para poder llegar hasta la Unión Europea, más allá de lo que les cuenten todos mis compañeros, medir primeramente sus empresas, realizar planes de acción, preparar un plan de internacionalización, preparar un plan de marketing. Después de todo ese inmenso trabajo, pues que al final no haya la sensación de que lo que están proponiendo pues no está bien. No está bien hecho y al no estar bien hecho, pues obviamente desmerece mucho pues lo que son ustedes como empresa o como personas ofreciendo algo. Porque si ustedes en sus países dicen que cumplen con algunas normas y hoy estamos en el mundo de la seguridad y en el mundo de la calidad, se presupone que eso lo pueden atestiguar y avalar si además están en un procedimiento de exportación, es decir, yo lo cumplo en mi país y sé lo que usted me pide en la Unión Europea o en mi caso en España y también lo cumplo. Por lo tanto, esa parte que es la que más problemas nos da, certificación y seguridad, la dejamos ya superada y podemos trabajar en un plano comercial de una forma mucho más eficaz o eficiente. Bueno, pues todo esto que les acabo de contar viene de alguna forma motivado
porque en la Unión Europea, como están viendo en otros países del mundo, el mundo, a través, gracias de tener sistemas de soporte online potentes, de tener internet, de tener sistemas que nos permiten manejar mayor cantidad de datos en subidas y bajadas de contenidos y mucho más rápidos, y estos sistemas de encriptación, está haciendo que prácticamente todos los movimientos aduaneros pasen por tener que entrar dentro de estos circuitos telemáticos donde tenemos que estar todos nosotros preparados para ello. Bien, como han visto mientras yo estaba hablando, han tenido tiempo de poder leer lo que en estos momentos en la Unión Europea, y a partir de la línea sombreada en amarillo, lo que determina a España en cuanto a lo que aduaneramente cualquiera de las personas que les pudiéramos atender para que sus mercancías pudieran pasar por las aduanas españolas o europeas, deberíamos de conocer. En la segunda parte, la parte específica española, la Ley 37 de la Ley General del IVA, que afecta a IVA impuesto especial, la 38 de impuesto especial, la 58 que es la Ley General Tributaria, la Ley 12 del 95 basada en la legislación de contrabando, el régimen especial de Canarias, puesto que tenemos determinadas zonas, en el caso español, como otros Estados miembros de la Unión Europea, que tienen protocolos o procedimientos además especiales de cara a hacer sus procesos de importación, porque tienen regímenes económicos diferentes. Y una parte muy importante, que es la que denominamos la normativa de reconocimiento mutuo, publicada en la Unión Europea, en EURLEX, el 29 de marzo del 2019, por el que determinados procedimientos entre Estados miembros de la Unión Europea de mercancías que nos intercambiamos, pero sobre todo de mercancías que nos intercambiamos de mercancías que previamente hemos importado, si un Estado miembro de la Unión Europea determina que ese producto no cumple, puede ser que otro Estado miembro sí determine que lo cumple. El reconocimiento mutuo tiene dos caminos. Uno, el interior en la Unión Europea, que sirve para que lo que yo no puedo hacer es mandar una mercancía directamente, imagínense, a Alemania, pero a lo mejor vía Francia sí puedo importarlo, porque en Francia esa mercancía está validada y Francia, con la administración en Alemania que regularía ese producto, establece un reconocimiento mutuo donde dice la administración francesa que asumiendo ella, obviamente, porque ustedes como exportadores lo han asumido a través de declaraciones de exportadores o declaraciones juradas, que tienen que llegar a la Unión Europea, con responsabilidad civil y penal. Muy importante. Aunque estén en sus países, sí hay una responsabilidad civil y penal que se puede trasladar de la Unión Europea hacia sus entornos, hacia ustedes, si lo hacemos mal, solamente si lo hacemos mal, ¿de acuerdo? Bueno, pues decimos a Alemania, oiga, permitan la incorporación, la libre disposición de la mercancía en el mercado para que ésta pueda concurrir sin mayor problema. Muy importante. La segunda derivada es el reconocimiento mutuo que estamos estableciendo entre diferentes países. Es decir, más allá de que la Unión Europea haya firmado tratado de libre comercio con alguno de ustedes, acuerdos preferenciales con alguno de ustedes, o tengan reconocido, como es en el caso de Venezuela, solamente el sistema de preferencias generalizadas para determinadas mercancías, son diferentes niveles que no tienen motivo en este webinar, en esta jornada, en esta parte de la jornada, pero que les obliga a tener que hacer una serie de documentación y acreditar una serie de cuestiones. Bueno, pues a lo mejor esos elementos que ustedes tienen que tener en sus diferentes países latinoamericanos, pues resulta que una vez obtenidos, valen para el procedimiento de importación porque la Unión Europea o España les hace el reconocimiento mutuo a sus administraciones o a sus procedimientos. Por lo tanto, esto es muy importante de cara a prepararnos a una potencial exportación desde sus países latinoamericanos hacia la Unión Europea, de ver desde qué país se debe de exportar, cuáles son las condiciones de ventaja por reconocimiento mutuo que tenemos ahora mismo, y también les incorporo el hecho de que si además en sus países ustedes ya están trabajando
con lo que se denomina el sistema OEA, pues mucho mejor. Algunas pequeñas recomendaciones antes de continuar. Muy importante. Toda mercancía que vaya a entrar en la Unión Europea, en cualquiera de sus Estados miembros, dentro del marco contextual del Código Aduanero de la Unión, es decir, nuestro marco comunitario aduanero, toda mercancía que entra tiene control aduanero. El procedimiento del control debe estar bajo nuestra responsabilidad de exportadores e importadores, aunque luego tengamos que subcontratar. Es decir, somos nosotros los que lo tenemos que localizar, los que lo tenemos que entender. Y es muy importante que si esos terceros que ustedes subcontratan y que les van a ayudar, les vayan a ayudar, busquen, por favor, que a su vez sean operadores económicos autorizados, tanto en sus países de origen como en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el hecho de ser ahora mismo OEA, si además entre España y sus países tuviéramos reconocimiento mutuo, lo que nos van a decir es que cuando salga la mercancía de sus países, de sus instalaciones o almacenes, y tenga que llegar directamente al destinatario, el circuito que tiene que realizar, lo que llamamos habitualmente el circuito logístico, se le va a priorizar porque supuestamente estamos transfiriendo un elemento de seguridad extraordinaria tanto a sus administraciones de exportación como a las administraciones de importación, por quienes somos, por lo que decimos que llevan nuestros productos y sobre todo por el tipo de operadores que a su vez mueven nuestras mercancías para poder alcanzar la Unión Europea. Me he limitado a Venezuela, pues porque es desde el país desde el cual se está con perfil aduanero generando estas segundas jornadas para toda Latinoamérica. En el caso de Latinoamérica, de Venezuela, si quisiéramos exportar, obviamente tendríamos que acercarnos al CENIAT venezolano, desde el cual tendríamos que darnos de alta, ¿verdad? Para podernos acreditar y validar de cara a un procedimiento de exportación, tener nuestras licencias y tener nuestros permisos. En Chile tendrán que acercarse a quien competa, en Perú, a la DIAN, a quien competa, ¿de acuerdo? Pero obviamente, si ustedes como emprendedores, como empresas nuevas o como empresas que están recurrentemente exportando, no tienen la certeza de que están cumpliendo con estos protocolos o los han reactualizado, pues a lo mejor se encuentran que llegan a la Unión Europea y no entran. Muy importante, en la Unión Europea, las empresas importadoras estamos dados de alta en un sistema que se denomina BIES y que lo que hace es que nuestros identificadores fiscales de empresa sean reconocidos en toda la Unión Europea. Eso nos permite que cuando un importador, por ejemplo yo en España, quiere importar una mercancía y, por ejemplo, quiere importar la mercancía de su país, pero la quiera traer, por ejemplo, por Francia, aunque yo no esté dado de alta como empresa en Francia, no tenga ningún problema en poder pasar las gestiones administrativas o aduaneras que me apliquen en Francia, porque estoy identificado como una empresa dentro de todo mi territorio. Con esto que les estoy diciendo, preocúpense, por favor, a la hora de hacer sus propuestas de cara a la aduana europea, de preguntarle a quienes vayan a comprarles si tienen su EORI dado de alta en el BIES, porque eso a ustedes les va a dar la seguridad de que luego el importador importar va a poder importar. Y si no importa será por otras causas, pero no porque el importador no esté inicialmente reconocido en el marco europeo. Y como les he dicho antes, por favor atención a los reconocimientos mutuos. Con algunas más recomendaciones, tengan en cuenta que a la hora de poder mover mercancías con la Unión Europea, como les decía al principio, según los productos, los protocolos aduaneros varían. Ya habrá lugar para poder hablar, si perfil aduanero así lo considera, en otro momento hablando más técnicamente de ellos. Pero nosotros podemos incorporar mercancías a comercialización normal. Podemos meterlas en la Unión Europea para que según llega la aduana hagamos el procedimiento y se incorporen, o según llegan al territorio de la Unión Europea las situemos en zonas especiales
donde van a quedar almacenadas sin cargas o supervisiones o controles por parte de la administración hasta el momento en que queramos o importarlas o volverlas a mover a otra parte del mundo. Pero también tenemos la opción de tener un procedimiento aduanero que regula lo que es la compraventa informática. Todo lo que ustedes y nosotros compramos a través de portales web o los famosos marketplaces que nos llevan a esos macroportales, Alibaba, AliExpress, Amazon, en fin, muchos, ¿verdad? A través de los cuales compramos mercancías en pequeñas cantidades supuestamente para uso particular, pero que pueden ir con valores de 0,01, de 0,3 céntimos, 3 centavos de dólar, 3 céntimos de euros, o a lo mejor mercancías que valen, pues tranquilamente, 250.000 dólares. Y la tenemos allí subida, en Amazon o en Alibaba, ¿verdad? Pero es una compra personal telemática. También hay un reglamento para las compras personales cuando nos movemos físicamente, ¿eh? Cuando viajamos en el avión, nos llevamos unas muestras, pues hay un reglamento aduanero que dice cuánto te puedes llevar de cada producto, cómo está cuantificado, en qué valor, en qué número de unidades y cuál es el protocolo aduanero que tiene. También hay otro tipo de operativa cuando movemos mercancías para particulares y para empresas, pero quien nos las mueven son los operadores, los que llamamos en España los couriers, los mensajeros, las grandes mensajerías. DHL, UPS, en sus países las que correspondan. Tienen sus propios canales para poder informar y aclarar de mercancías que no tienen valor suficiente para hacer un despacho específicamente sobre ellas, pero que sí tienen que declarar a aquellas mercancías que, aun siendo de pequeño aporte, pequeño volumen o de compra particular o supuestamente sin un valor, tienen que pasar por un control aduanero diferente. ¿De acuerdo? Es decir, y luego tenemos zonas especiales, lo que se conoce en el mundo como las zonas francas, los depósitos aduaneros, ¿verdad? Los depósitos temporales, los perfeccionamientos activos, pasivos. Ahora tenemos un nuevo procedimiento en la Unión Europea, llamamos destino final. En fin, tenemos diferentes formas. Por tanto, que nadie les cuente que el hecho de importar a la Unión Europea es A, B y C, es siempre lo mismo. No. Dependiendo de su producto, dependiendo del Estado miembro por el que quieran entrar y su aduana, dependiendo de la cantidad, cuantía, valor económico, dependiendo del medio con el que va a venir y dependiendo del fin, uso y destinatario que tiene, el procedimiento aduanero es diferente. Así que no permitan, por favor, que se lo vendan como que siempre es la misma situación o permitan que les vendan el mensaje de no se preocupe usted, esto usted lo habla con el operador logístico y el operador logístico ya se lo arregla. Cuidado, los operadores logísticos no siempre se lo saben todo. ¿Bien? No es una crítica, simplemente es precaución. La crítica es para mí, yo soy el importador. Si yo soy el que no lo sé, el culpable soy yo, no es el operador intermedio ni los operadores intermedios. Seré yo. Ahí es donde me estoy refiriendo. Bien. Una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta es si realmente lo que ustedes van a intercambiar con la Unión Europea, para luego moverlo aduaneramente, tiene interés o no tiene interés dentro de la Unión Europea. En este caso, yo les invito a que puedan trabajar con dos páginas web, ¿vale? Que no sé si desde todos sus países van a tener la posibilidad de acceso, pero les invito a que intenten trabajar con dos. La primera de ellas es esta de aquí. aduanas.cámaras.org. Como ven, esta es la base de datos española desde la cual nosotros sabemos lo que movemos de mercancías entre Estados miembros o lo que exportamos o importamos de cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque los dos organismos que reciben la información que normalmente controlan, en este caso aduana,
en caso de comercio exterior, toda esa información la están volcando aquí. Esta información nosotros lo que tenemos que hacer es manejarla a través de partida arancelaria, de eso que llaman ustedes el código TARIC, ¿verdad? Perfecto, como le quieran llamar, pero tendremos que tener la partida. No es el momento, simplemente les estoy haciendo la referencia, ¿vale? Desde esta partida. Si yo ahora mismo hago un ejemplo y digo, quiero saber lo que he importado en el año 2019 y, por ejemplo, me quiero ir a un continente, como puede ser, por ejemplo, cualquier continente del mundo, ¿vale? Y digo, para ver desde qué continentes somos más eficientes, somos más proactivos, pues entonces simplemente puedo ir jugando con estas. Voy a seleccionar mejor América para limitarnos, ¿de acuerdo? Aquí tengo todo lo que estamos importando de América. En general. Oye, ¿de qué país latinoamericano se importa más mercancía vía España? No sé de qué productos. Esto es en general, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, el número de operaciones, 46.000, 58.000, 1.064.000 operaciones realizadas desde Estados Unidos. El segundo gran país en número de operaciones es México. El tercer gran país de todo el continente americano desde el cual hacemos importaciones es Canadá. Chile. El cuarto país es, Canadá. El cuarto país es Brasil. Ya luego ya nos vamos a Colombia, nos vamos, por ejemplo, a Perú. Bueno, pues vemos, eso sí vale para saber canales, ¿verdad? Canales de comercialización. Aquí tienen una fuente. Si yo ahora dijera desde esta propia base, oiga, pues mire, quiero saber específicamente desde Chile cuáles son las mercancías de esas 58.000 operaciones. Lo único que tengo que hacer es pinchar en capítulo. La base se concentra solamente en esas operaciones y dentro de esas operaciones me dice, dentro del sistema armonizado, todos del 1 al 99 de cuáles son de los que estamos haciendo importaciones. ¿De acuerdo? Bueno, se lo dejo para que lo puedan consultar. La otra es el gran portal de la Unión Europea, el Market Access Database. Este portal que, repito, algunos de ustedes en Latinoamérica no podrán acceder por nodos de comunicación. Si nosotros quisiéramos importar a la Unión Europea, fíjense aquí abajo donde pone Import into the European Union, European Tariff. Si yo pincho aquí en European Tariff, lo que yo voy a hacer es seleccionar su país, por ejemplo Argentina, voy a meter un código de producto y lo que me va a decir es qué es lo que la Unión Europea me está exigiendo para esa mercancía, para que yo pudiera importar una mercancía. Ahora mismo para este producto no nos marca de Argentina ningún dato. Bueno, es muy sencillo. ¿Tengo movimientos o no tengo movimientos? También lo pueden hacer desde la vínculo que ponen Export from European Union para ver los movimientos que tienen. Pueden entrar donde pone Statistics. Y en las Statistics pueden ver, ven aquí que ponen 28 Estados miembros, podemos seleccionar uno de sus países, pues no sé, pues por ejemplo vamos a ver, en este caso Costa Rica, y yo quiero saber en el año 2019 qué es lo que hemos hecho de intercambio de todos los Estados miembros de la Unión Europea con Costa Rica, en exportación y en importación. Bueno, pues tengo toda la información porque esta es la información de aduanas. Quiere decirse que, por lo tanto, la Unión Europea, hacer un seguimiento o conocer o saber qué es lo que estamos haciendo es relativamente sencillo. Vamos a seguir avanzando. Si yo quisiera saber más sobre protocolos aduaneros en el caso de la Unión Europea y en este caso quisiera tener todavía más claro qué pasa en el caso español, oiga, esto es tener comprensión. En España la parte de aduanas se mira a través del portal de agencia tributaria.
agenciatributaria.es, y como ven aquí abajo a la derecha, pone aduanas e impuestos especiales. Si yo pincho aquí donde pone aduanas e impuestos especiales, verán que tengo acceso a toda la reglamentación, con toda la información, con todos los protocolos, e incluso con esta última parte que vamos a hablar en estos últimos minutos, con respecto a cómo me afecta la importación del material sanitario de las EPIs, porque tenemos un especial apartado que, insisto, les puede ser de muchísimo interés o de muchísima utilidad, incluso si ustedes están importando ahora mismo en sus mercados este tipo de mercancías. Voy a cerrar de momento Internet. Volvemos a las transparencias. Bien, hay por lo tanto diferentes formas de poder acceder a la Unión Europea. Recuerden, en la Unión Europea, igual que en sus países, clasificamos las mercancías a través del sistema armonizado. Nosotros utilizamos 10 dígitos para poder trabajar con un producto, que no son los mismos dígitos que tienen ustedes, salvo en los 6 primeros, en la mayoría de los productos que ustedes cambien. Mi recomendación, antes de que ustedes exporten nada a la Unión Europea, por favor, comprueben con alguien de la Unión Europea que sus partidas, sus códigos TARIC, sus partidas arancelarias, como les llamen, vean cuáles son los equivalentes en la Unión Europea para a partir de ahí sí tener un mejor control en el sentido de saber qué es lo que se le va a exigir a la mercancía aduaneramente e incluso en la regla de origen. ¿Qué documento de origen o qué sistema es por el que ustedes tienen que acreditar el origen desde sus países, puesto que ya saben que lo del origen luego va vinculado a lo del tema del arancel, ¿verdad? Para poderlo aplicar y para poderlo ganar. Muy importante, en ACOCEX, por supuesto, nosotros les podemos ayudar. Y desde luego, si ustedes a través de ACOCEX Responde deciden contratar esa tarifa plana, pueden utilizar esa tarifa plana para hacer este tipo de consultas. Se van a ahorrar muchísimos riesgos, muchísimo tiempo y sobre todo dinero para que puedan utilizar el dinero donde tienen que utilizarlo. Yo siempre digo, en los canales de distribución, apoyando al comprador y al comercializador, no solamente en el esfuerzo de venir o de superar una aduana. Les he puesto un ejemplo de lo que nos llevaría a trabajar, por ejemplo, desde Venezuela a España, toda la mercancía que venga de Venezuela tiene que venir con una declaración jurada por parte del exportador. En el caso de que fuéramos sobre productos de consumo, productos sanitarios, productos de cosmética, que es hacia donde ya estamos yendo, ahí tienen los enlaces, hay una serie de normas de etiquetado que las vamos a ir viendo ahora y los reales decretos que afectan. Entraríamos ahora en la segunda parte de, aquí van a tener unos ejemplos dentro del webinar que estamos viendo, nos quedan unos minutos, en el que, bueno, ahí tienen de cara a la documentación que hay que presentar para poder pasar la aduana europea, si esta es la estándar, si esta estándar con la partida arancelaria ustedes saben cuál es la complementaria, en teoría, preparando bien los documentos, nunca tendrían problemas para poder superar la aduana europea. ¿Vale? Les he puesto algunos ejemplos que tendrán la oportunidad de algunos productos muy generales, muy clásicos, muy alimentarios, ¿verdad? ¿Cómo se genera la deuda aduanera? Pueden preguntarlo, proceso, procedimiento, simplemente que sepan que aquí también hay que liquidar aranceles, impuestos, tasas, según cada Estado miembro hay unos tipos, menos los aranceles que son comunes, que hay unas medidas restrictivas, que hay diferentes niveles de inspección en las aduanas. Hay la preinspección, es decir, el paso previo a presentar una mercancía en la aduana, donde hay determinadas entidades, como veremos ahora, para el tema de productos EPIs, que pueden supervisar la mercancía y que los pueden rechazar o pueden autorizar que lleguen a la aduana, que puede haber inspección además en el momento en que se presenta en la aduana, en el momento del despacho, y que puede haber inspección posterior de hasta 3 o 4 años con una mercancía que ya se ha despachado. Y dicho esto, pues nos vamos a centrar ya en lo que son la importación en sí de estos productos, EPIs o sanitarios dentro de la Unión Europea. Yo voy a salir de la presentación porque me es más cómodo seguir trabajando con ustedes compartiendo desde la documentación. Bueno, pues les voy a hacer la secuencia completa. Y aquí vamos a terminar en 8 minutitos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos en una situación especial.
Esto significa que en sus países como en el nuestro, tenemos que ver dentro de la reglamentación, en nuestro caso sería dentro del CAU, y dentro de esas leyes, qué medidas especiales el gobierno habilita para que en situaciones especiales veamos si la legislación, la normativa y el procedimiento de importación cambia o no cambia. Yo desde donde les estoy invitando a hacer este trabajo es primero consultando con la Organización Mundial de la Salud, porque les he dicho que es muy importante saber lo de la partida arancelaria. Si yo quiero comprar una mascarilla, quiero comprar la bata, quiero comprar los guantes, quiero comprar las FP2, las FP3, si yo no tengo claro cómo se clasifica la mercancía, pues miren, este documento también lo tienen ustedes ya, ¿eh? La Organización Mundial de la Salud se ha encargado de, sean EPIs o sean sanitarios, asignarles ya dentro del sistema armonizado los 6 primeros dígitos de esa clasificación según el producto que ustedes vayan a realmente importar. Es decir, si yo quiero hacer importación de mascarillas de celulosa papel, pues tendrán que venir con la 481850, tanto en la salida como en la entrada. Si yo quiero hacer una mascarilla sin filtro, pues será la 630790. Si yo quiero tener un guante de plástico, será un 392620. Pero si es un guante quirúrgico de caucho para sanitario, será un 401511. Es decir, aquí no es lo que me digan. Esto ya está hecho. Por tanto, simplemente lo que tenemos que hacer es ajustarnos. En el caso de la Unión Europea, tenemos además programas o medidas que incentivan la importación de estos productos, como en países como España, con estados de alerta, en otros estados miembros se han hecho otro tipo de elementos de control. Ante la situación que se puede generar dentro del país social y económica, para paliar este desajuste, pues qué posibles medidas desde la Unión Europea nos pueden dar a través de créditos, préstamos, subvenciones, programas, para ayudarnos de forma puntual. A lo mejor en cada uno de sus países latinoamericanos, pues resulta que su administración también lo tiene y ayuda a lo mejor para poder comprar, desarrollar o incentivar. La tercera de las cuestiones más importantes que hay es conocer qué dice su reglamentación desde el punto de vista de cómo se controlan esos productos. Entonces, en nuestro caso, tenemos desde una ley que afecta a los productos sanitarios, que aquí lo generamos a través de la AEMS, la Agencia Española del Medicamento y la Protección de Productos Sanitarios y de Productos de Cosmética, y luego de la ECOSAM, productos también que pueden hacer complementos sobre los complementos alimentarios o complementos que pueden venir también vinculados a productos de ayuda a combatir la pandemia, pero fundamentalmente de la AEMS, a través de una orden especial que genera el Estado español, que es la orden SCB 278-2019, nos dice qué es lo que va a pasar con los productos que hasta ahora eran vinculados solamente a productos de carácter farmacias sanitarios, a derivarlos de forma masiva a una utilización de uso particular o un uso para combatir la pandemia fuera del estatus hospitalario, sanitario, médico-quirúrgico. Entonces, cada uno de ustedes seguro que tendrán sus propios reglamentos. Esto, desde luego, lo tienen ya a su disposición. Está perfectamente articulado y dentro del articulado nos van a decir qué productos están sometidos a control, ¿vale? Y cómo tenemos que realizarlo. Los productos sanitarios en España, en la Unión Europea, no se pueden importar libremente. Todo operador, seas laboratorio, seas distribuidor o almacenista, tienes que tener una licencia o una autorización por parte de la EMS, que te dice que puedes hacerlo. Ahora, si yo soy un distribuidor, un comercializador, un intermediario, y lo que yo voy a decir ahora es que ese producto sanitario no lo voy a vender a un hospital o a un centro de salud o a la administración estatal para ese fin, sino va para protección personal, entonces el camino es distinto. Y a lo mejor las normas de aplicación me dicen que ya no necesito licencia como importador, pero sí necesito tener las declaraciones juradas o las declaraciones formales tanto del exportador, donde dice además en su documentación que el uso o fin del producto
no es médico-sanitario quirúrgico, sino es de protección personal o de uso de protección personal, y la propia mía, del importador, donde yo también tengo que garantizarle a la administración, con esa declaración jurada, de que, oiga, no tengo la licencia, pero cuando yo le importe ese producto, no lo voy a vender para fin sanitario, lo voy a vender para cadenas de comercialización y distribución, donde puede llegar la población de forma masiva a poderlo adquirir. En España, los productos sanitarios están vinculados, por tanto, a licencia, pero también a un proceso de preinspección. Es decir, hay un estamento de sanidad que se llama Pharmin, le conocemos coloquialmente como Pharmin, electrónicamente se conoce el sistema CIFAEX, a través del cual unos técnicos, cada vez que reciben un producto médico-farmacéutico, lo que hacen es, antes de que llegue a la aduana, el operador logístico tiene que avisarles telemáticamente y decirle, oye, mira, tengo esto, vente aquí, te muestro documentos o a lo mejor te muestro la mercancía, te muestro el etiquetado y dime si no tenemos ningún tipo de problema. Se genera un control de farmacia, farmacia determina con las pruebas que se le presentan si todo es conforme o no. Si es todo correcto, genera electrónicamente un papel que se llama DOIFE, que lo comunica directamente a la aduana de importación, por el cual la aduana ya dice, cuando ahora me presenten el producto y lo vayamos a importar, como tengo el DOIFE que me dice que está ok, bueno, pues yo ya sé que ese procedimiento está habilitado, simplemente sigo con la gestión aduanera normal de supervisar si quiero hacerlo una inspección, de cargar la parte de aranceles, impuestos, lo que corresponda, y de liberarla para que pueda entrar al mercado o de dejarla en otro régimen diferente. Dentro de este contexto, como estamos viendo mientras estaba hablando, hay diferentes reglamentaciones. Toda esta reglamentación ya se la he pasado a perfil aduanero, a Joana, por si tiene a bien facilitárselo, que seguramente. Bien. ¿Qué pasa con el resto de los productos que no tienen... voy a cambiarme de lado. ¿Qué pasa con el resto de productos que van a uso personal? Es decir, que no son sanitarios puros. Las mascarillas, los guantes, pero oiga, que son para usos de protección individual. Bueno, pues en ese caso, lo que nos dice el reglamento de importación es que nos deja muy claro, se lo quiero mostrar aquí, donde nos dicen que en ese caso ya no es necesario tener una preinspección. Con tener una declaración jurada es suficiente. Me explico. Si yo lo que quiero hacer, por ejemplo, es importar las famosas mascarillas FP2, los guantes de látex, etcétera, que es lo que más están pidiendo como EPIs en estos momentos, y yo los quiero traer a la Unión Europea y los quiero meter vía España, no me obligan ni a tener la licencia, ni a que haga ese control de farmacia, ni a nada en especial. Una declaración jurada es suficiente. Eso sí, el producto tiene que estar perfectamente documentado, la factura con sus campos bien definidos, con una declaración de conformidad, de que se cumplen los certificados, la normativa sobre ese producto de la Unión Europea. Oiga, ¿qué pasa si yo importo una mercancía que no cumple toda la normativa europea o es la que determina España con el famoso certificado CE y demás? ¿Puedo importarla? Puede importarla, pero tiene que presentarse previamente a la EMS y la EMS tiene que ver si lo que usted está aportando como datos y documentación del proveedor con las normativas que él dice que cumple son verdad y hace una excepción en un periodo de excepcionalidad. Los productos EPIs, por lo tanto, que sepan que con declaraciones juradas técnicamente vale. Y para finalizar, hay momentos especiales. Los momentos especiales en España les llamamos los momentos de las franquicias. ¿Qué significa esto? Que yo me puedo encontrar, posiblemente como ustedes en Latinoamérica, con en algunos países, con procedimientos por el que su administración dice, mire usted, si los guantes, las mascarillas, los productos EPIs que usted va a importar, usted los compra, pero esa compra es para luego ser entregada en donación a X entidades, cuidado con la línea sanitaria, con la línea uso personal, ¿vale? Entendamos, en este caso, cualquiera de las dos, pero precaución, hay que marcarlo. En el caso español, ahora mismo nos encontramos con una exención de arancel y de IVA. Es decir, llegamos a la aduana
presentamos la declaración responsable del exportador con toda su documentación, la declaración jurada del importador con su documentación, producto correctamente etiquetado, a ser posible certificado, y lo que hacemos es acogernos de acuerdo a unas claves con nuestro operador a la hora de presentarnos a la aduana y decirle, mire, les presentamos la lista ahora o a posteriori de a quiénes vamos a donar esos productos. Por lo tanto, queremos estar exentos de liquidar el tipo de arancel que nos aplicarían y el tipo de IVA que nos aplicarían. Pero hay que demostrar que luego las entregas se realizan a esas entidades que decimos que se van. Bueno, pues un rápido resumen de más de una hora. Joana, discúlpame, me he alargado un poquito más en la sesión que teníamos ahora. Espero que les haya servido, que les haya sido útil en esta etapa COVID y esperemos en nada post-COVID en casi todos los países del mundo, en la que, bueno, con lo que les he contado, espero que conozcan un poquito más qué y cómo superar la aduana, qué es lo que nos está pasando aduaneramente en la Unión Europea, en qué les podemos estar observando, en que no es tan complicado superarlo, pero que si ustedes hacen un pequeño esfuerzo como emprendedores o como empresas, además de con quienes habitualmente trabajan, con un interlocutor en la Unión Europea de confianza, bueno, sabe mal decirlo, ACOCEX, en nuestro caso, para que les indique cuál es el protocolo y el procedimiento de acceso, mucho de todo ese esfuerzo que están viendo en estas segundas jornadas, que les deben de llevar a abrir mercados en terceros países, en este caso en la Unión Europea, ¿por qué no? Pues obviamente, cuando vayan a mover la mercancía, tengan la certeza de que la mercancía, por lo menos en la parte aduanera y por lo menos en la parte de comercialización, para luego que pueda haber un uso, utilización o destrucción dentro del mercado comunitario, sepan que no van a haber ningún tipo de problema en ellos. Como les decía, en su momento, yo hasta aquí, y Joana, me pongo a tu disposición por si se pudiera dar alguna pregunta en estos últimos segundos, o si no, como siempre te he dicho, Joana, si no se me pueden plantear las preguntas en este instante, pues las preguntas se me pueden plantear por vía email a los datos que estáis viendo ahora, que estamos compartiendo en estos momentos, a mi dirección de grpsierra@acocex.es, o vía WhatsApp, me podéis hacer una primera consulta a través del teléfono móvil más 34 685 456 227. Cualquiera de las dos líneas, estaré encantado, Joana, de poder atender. Y quedo a vuestra disposición en estos instantes, por si se plantean algunas preguntas. Yo paro ahora mismo el webinar y quedo más en la visión del audio para lo que pueda competir. Joana, muchísimas gracias. A todos los asistentes, muchas gracias por su tiempo. Y ACOCEX, obviamente, lo tienen como una entidad de referencia. ACOCEX en España intenta colaborar con sus estructuras comerciales de la administración en el mercado español, lo que llamamos oficinas comerciales. Conocen, saben quiénes somos y les ayudamos siempre que podemos. Pero no se olviden de que las acciones directas siempre son mejores o más idóneas. Muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación. Gracias a Perfil Aduanero. Buenos días y atento a las preguntas. Muchísimas gracias, don Guillermo, por todo su apoyo a esta jornada de actualización del comercio internacional y a Perfil Aduanero. También queremos darle gracias por todas las recomendaciones, consejos que ha dado a los exportadores que quieren llevar sus productos hacia la Unión Europea. Y a los participantes recordarles que cuentan con organismos como ACOCEX para acompañarlos en todo este proceso y darle consulta técnica. Con esto cerramos el día de hoy. Nos vemos mañana en las próximas conferencias. Recuerda que cualquier duda, comentario o interrogante acerca de esta ponencia puedes consultar directamente a don Guillermo Rivas Plata a través de la cuenta de correo electrónico y teléfono indicado en su ponencia o a través de las redes sociales de Perfil Aduanero. Recuerda que en Perfil Aduanero conectamos contigo.